¿Cómo están? Les saludamos en otra edición de Conectados Online, esta plataforma telemática que nos permite viajar a lo largo y ancho de nuestro país, y nos vamos al extremo norte, a la región de Arica y Tarapacá, perdón, donde nos recibe el diputado del Partido Comunista en la ciudad de Iquique, sí. Me corrijo de inmediato, el diputado Rubén Moraga. ¿Cómo está, diputado? Mucho gusto, Alex. Acá estamos en plena tarea ya en el territorio. Sí, partamos con eso, diputado. ¿Cómo está la campaña? Queda menos de un mes y usted va ahora en campaña derechamente a postular a un nuevo periodo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se hace campaña en estos tiempos un poco distintos con ciertas restricciones sanitarias? Sí, es un tema complejo a hacer la campaña por la misma situación sanitaria y también por la misma situación de esta democracia que está tan líquida, con poca participación ciudadana, por el mismo desenfado con el accionar de los políticos hoy día en los escenarios que está viviendo un país que cambia. Entonces, esto significa tener bastante contacto y bastante cercanía con las demandas populares y verdaderamente recogerlas y expresarlas en las labores que a uno le compete. Entonces, esa es digamos, como la fórmula para tener mayor representatividad en estos días, porque es mucho el cuestionamiento que existe de la ciudadanía. Y es lógico y uno lo comprende, porque hay muchos temas como la corrupción hoy día que está muy fuertemente instalada en nuestro país y la ciudadanía se ve muy dañada con los casos también de la corrupción y otros más que, ¿para qué hablar? Sí. Diputado, en ese marco también del contacto con la ciudadanía y lo que sucede en su región, esta semana se analizó en la Cámara la crisis migratoria que tiene mucho que ver con su región, de hecho un hecho muy connotado ahí en una plaza en la ciudad de Iquique. ¿Qué le parecieron las explicaciones del titular del Interior, Rodrigo Delgado, respecto de la actual política migratoria del gobierno? Sí, mira, el ministro del Interior todavía no se hace cargo, ni este gobierno no se hace cargo de tener una efectiva y real política migratoria para enfrentar esta crisis. Acá insistimos que esto es una mirada más global, que se necesita una acción conjunta con los países limítrofes y también con Venezuela. Acá la Cancillería tiene que jugar su rol y también el Ministerio del Interior al aplicar las medidas que tienen que ver con los trámites de visas y también con la regularización y de refugio que tiene que darse. Entendemos que esta diáspora venezolana, los orígenes que tiene y las consecuencias que impactan en toda Latinoamérica. Es por eso que nosotros no podemos ser una isla para enfrentar esto. Y nuestro Ujú. país también tiene que entender que la migración es un proceso que ya está instalado a nivel mundial y vamos a vivir con ello muchos años. Entonces tenemos que entender y hacer una política receptiva, pero también que implique justeza y realidad a las condiciones económicas y salariales de nuestro país. Y eso tenemos que enfrentarlo con una política de Estado. Sí, ¿usted cree que hay una mirada centralista respecto a la política migratoria, como que sucede en la puerta norte del país, a pesar que igual llegan muchos De hecho, migrantes al centro sí, después? de hecho una mirada de zona de sacrificio en la macrozona, mientras no hubiera ocurrido. Mira, lamentablemente, con los hechos que se dieron en Iquique, con la quema de las carpas, de los documentos, de los Ujú. migrantes, recién como se dieron cuenta, pero esto venía, un hecho que se venía acumulando en una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque el gobierno no había hecho ninguna acción concreta en Iquique, en toda la zona macro norte. Teníamos verdaderos campamentos en lugares públicos sin las condiciones sanitarias y también con la inseguridad y malestar de la población. Y eso es lógico, uno lo entiende. Tampoco se daban las prestaciones necesarias para darle las condiciones para que se pudieran regularizar estas personas o ver en qué situación estaban. Entonces, cuando se empieza a dar un discurso del odio, de la xenofobia, del racismo y de la aporofobia, porque son migrantes pobres los que llegan. Entonces, Sí. todo eso genera también un caldo de cultivo para un germen que hoy día estamos viendo en política que no es lo más correcto y no es lo más adecuado. Un nacionalismo extremo, exacerbado, que no va en la lógica de la garantía de los derechos humanos que tienen todas las personas, migrantes o no migrantes. Sí. Diputado, cambiamos de plano, pero también seguimos en lo que está haciendo la Cámara de Diputados. Está avanzando la comisión que analiza la acusación constitucional que se presentó contra el presidente de la República por hechos relacionados con la venta de la minera Dominga. ¿Qué le parece cómo avanza esta situación? Porque prontamente esto se va a tener que votar en la sala de la Cámara de Diputados. El lunes 8 sí estuve conversando con la presidenta Maya Fernández, cómo han ido avanzando en el desarrollo de la acusación, con las declaraciones, quiénes han ido, quiénes no han ido, pero al final del día, mira, este es un tema ya de país.
estaba ayer leyendo la prensa, había unas encuestas, ¿no es cierto?, que la mayoría, el 60%, si es que no me equivoco con el número, me podría, por ahí, estaba de 60%, acuerdo con lo que... sí. Entonces, claro, porque como lo que te decía al inicio de la conversación, el país tiene ya una mirada distinta contra el abuso de poder y la corrupción. Y hoy día, obviamente que lo que se desprende, hasta aquí hubo un uso de información privilegiada, también, ¿no es Ujú. cierto?, del cargo que ostenta el presidente, no corresponde a las acciones que desembocaron en la compra-venta de Dominga, además en paraísos fiscales, donde Chile, ¿no es Sí. cierto?, también es partícipe de acuerdos internacionales para evitar eso. Entonces, ¿qué vemos? Se evade, no se paga impuestos y más encima se hace un sacrificio ambiental en el contexto de un cambio climático. Entonces, eso huele un tufillo muy mal. Y la ciudadanía lo sabe y la sociedad lo sabe. A su juicio, entonces, esto demuestra que las instituciones funcionan. La Cámara está cumpliendo con su labor fiscalizadora porque si escuchamos a los parlamentarios de gobierno, aquí se está desestabilizando la democracia, se corre el riesgo que el país quede sin un presidente de la República, pero en realidad lo que está funcionando es una de las pocas capacidades fiscalizadoras que tiene la Cámara de Diputados. O no, diputado Lo Morales? dice, sí, tú lo dices perfecto, porque mira, en realidad, con las pocas atribuciones que tiene en términos legislativos la Cámara y los diputados, se está ejerciendo una labor. Claro, el tema es que hoy día todos colocan el grito en el suelo que se está atacando en imagen del presidencialismo. Institución parece sacrosanta de nuestra sociedad, pero son personas igual que todos que tienen que deberes y obligaciones y también tienen que ser encausados a la hora que cometen falta. Y esta acusación apunta hacia eso. Y está más decir, ¿no es cierto?, la opinión de la ciudadanía. Y uno tiene que actuar en función de los roles que tiene que tener. El presidente tendría que ser una persona intachable en términos Ujú. formales, porque es la primera autoridad del país. Y si hay sospecha de algo, hay que investigar y hacer lo que corresponde. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde como poder legislativo. También hay que recordar que esto también está siendo investigado por la Fiscalía. Entonces esperemos, ¿no es cierto?, que se pueda dilucidar de la mejor forma y avanzar en lo que Sí. corresponde. Si acá necesitamos más democracia, más transparencia y mayor control ciudadano. Y eso hace bien a la salud de una sociedad. Y nosotros estamos en un Sí. periodo de cambio sustantivo, también en un proceso constituyente. Sí. En ese marco, diputado, ya que usted nos dejó ahí la piedra botando, ¿qué evaluación hace del trabajo constituyente y a su juicio cómo debería derivar eso en un sistema tal vez, como usted dijo, de presidencialismo exacerbado, morigerar eso y transformarlo más en un equilibrio de poderes que actualmente no existe? Sí, mira, pues básicamente deberíamos tener justamente buscar a un equilibrio de poderes, tal vez un régimen semipresidencial. Ujú. Eso, bueno, eso va a ser, lo va a determinar la convención en sí. Uno no tiene que influir en ese tenor, sí de entregar opiniones también que son Sí. importantes, escuchar a la ciudadanía, a los centros de estudio, pero aquí justamente tenemos que buscar un equilibrio entre el poder ejecutivo, el legislativo, el mecanismo el cual sea. Soy partidario de un semipresidencialismo. También, ¿no es cierto?, la constitución de las cámaras, también pienso que deberíamos tener una cámara mucho más ejecutiva en términos de los procesos legislativos, tal vez unicameral, pero eso lo va a determinar el proceso constituyente y que va a tener que ser ratificado a través del plebiscito de salida. Pero Ujú. hoy día están haciendo la pega, hay que tener claridad, ¿no es cierto?, todo el ataque que está recibiendo el proceso constituyente, porque acá hay poderes fácticos, eh, fundamentalmente los grupos de derecha, los grandes grupos económicos que se ven atacados en sus intereses porque han desarrollado el país en función de sus intereses, tienen a través de una concepción de un modelo neoliberal, Ujú. extractivista, donde son los dueños del país. Y hoy día no, pues queremos hacer una recuperación de los recursos naturales, tener una mirada distinta con los derechos sociales, con mayor equidad y mayor integración y mayor participación, reconociendo la diversidad, la pluriculturalidad a los pueblos originarios. Y eso, ¿no es cierto?, debería generar un marco distinto para el desarrollo económico, social e institucional del país. Y el ataque que se está dando justamente es para desacreditar, para que eso no pueda avanzar y con miras al plebiscito de salida. Si yo, mira, mi opinión, más importante que el proceso electoral que estamos viviendo ahora va a ser el plebiscito de salida, lo que salga, y las fuerzas que van a estar en choque en términos de avanzar o frenar lo que necesita el país. Esa es la base de la gran Sí. discusión, más que este proceso electoral presidencial. Es importante ser presidente, ¿eh? Es importante que el presidente que vamos a elegir, porque va a permitir darle mayores facilidades al proceso constituyente.
¿ya? Y también tener un parlamento más proclive al proceso en sí. Sí, para eso es importante también que el presidente que se elija, usted tiene claramente su candidato, también cuente con una fuerza parlamentaria que le ayude a desarrollar su programa. Sí, efectivamente, sí, nosotros tenemos, somos Aprobado Dignidad, tenemos un candidato que es Gabriel Boric, pretendemos dirigir los destinos del país en una situación también bastante compleja que vamos a enfrentar con crisis migratoria, con un marco económico, con un presupuesto que estaba en toda la discusión bastante restrictivo que nos está dejando este gobierno, para el gobierno que sea, ¿ya? Es un Sí. presupuesto bastante restrictivo que genera bastante dificultades en términos del gran recorte, ¿no es cierto?, hacia las ayudas sociales, más de 20, cercana al 23%, eso va a impactar fuertemente. Y los ministerios que generan mano de obra, trabajo como obras públicas, también tienen sus recortes que son importantes. Entonces, es compleja la situación que se va a enfrentar, pero creemos que haciendo las medidas correctas, como una mejor pesquisa del sistema tributario para la ilusión y las evasiones, podrían estar haciendo ingresos de recursos frescos, también como el royalty minero o el impuesto al super rico, pero son cosas que va a tener que discutir el próximo Congreso porque tiene que avanzar eso, para Sí, generar el arca fiscal, ¿no es cierto?, que se necesita para dar respuesta a las demandas sociales y a la crisis económica que todavía está. sí. Bien, diputado Rubén Moraga, desde la Puerta Norte, la ciudad de Iquique, agradecemos esta conversación aquí junto a nosotros en Cámara de Diputadas y Diputados Televisión. Gracias, diputado. Gracias a ti, Alex. Un abrazo. Un abrazo, ya cuidarse.